¿Y si una película del 2014 ya nos había advertido todo? La dictadura perfecta, dirigida por Luis Estrada, no solo es una sátira brillante, sino una profecía escalofriante sobre cómo los medios de, entre comillas, información pueden manipular la realidad y las noticias para engañarnos sin darnos cuenta. Hoy, el escándalo de Televisa, conocido como Televisa Leaks, confirma que la realidad supera la ficción. Y pues lo de anoche, la verdad, no tuvo madre. Mire, lo lamento mucho, pero usted sabe que nuestro único compromiso es con el televidente y sobre todo, con la verdad. Quédate hasta el final de este video, porque te contaré cómo esta película predijo el desastre que hoy enfrenta esta televisora y cómo esto nos afecta a todos. Vayamos trabajando para que ahora me pongan a mí en la carrera presidencial. En La dictadura perfecta, Luis Estrada nos lleva al corazón de una televisora poderosa, muy parecida a Televisa, la cual fabrica noticias para rescatar y mejorar, en este caso, la imagen de un político corrupto. La trama gira en torno a un escándalo presidencial que la televisora manipula, creando historias falsas para distraer al pueblo. Por ejemplo, vemos cómo el canal inventa un reportaje sensacionalista sobre un secuestro para desviar la atención debido a la existencia de un video comprometedor del gobernador que aspira a ser presidente. Lo más impactante es cómo la película muestra el gran poder de los medios para moldear e influir en la opinión pública. Los personajes de la televisora no solo eligen qué mostrar, sino que fabrican narrativas completas, utilizando encuestas falsas y titulares sensacionalistas que, lastimosamente, en un país donde no acostumbramos a cuestionarlo todo, nos es fácil ser engañados. ¿Te suena familiar, verdad? Estrada no solo criticó al sistema político, sino que expuso cómo los medios pueden ser cómplices de una dictadura disfrazada de democracia. Avancemos entonces al 2025. Hoy, en la vida real, una filtración masiva de 5 terabytes, conocida como Televisa Leaks, reveló que Televisa operaba un grupo secreto llamado Palomar, dirigido presuntamente por Javier Tejado Donde. Este equipo orquestaba campañas de desinformación contra periodistas, empresarios y políticos que incomodaban a ciertos intereses y, en algunos casos, a la misma Televisa. Por ejemplo, Palomar utilizaba bots, cuentas falsas e incluso empleados de la misma Televisa para difundir noticias falsas y desprestigiar a figuras como Carmen Aristegui, famosa por hace años revelar el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, donde al final ella pagó los platos rotos al ser despedida. El modus operandi de este grupo llamado Palomar incluía crear contenido manipulado y coordinar ataques en redes sociales, exactamente como lo vimos en la película, donde la televisora fabricaba historias para controlar la opinión del pueblo. La diferencia es que esto no es ficción, es un escándalo real que expone cómo Televisa no solo malinformaba, sino que incluso manipulaba a todo el país. Pero, ¿cómo te afecta esto a ti y a mí? El impacto de Televisa Leaks va más allá de la empresa. Este escándalo ha encendido un debate sobre la confianza que tú y yo podemos depositar a ciegas en los medios de información, basados en su presunta reputación. Si una televisora tan poderosa puede fabricar mentiras para atacar a quien sea, ¿cómo sabemos entonces que lo que nos están diciendo es verdad? La sociedad mexicana está indignada y en redes sociales usuarios exigen transparencia y regulación de los medios. Pero, a opinión personal e inspirado en la película La dictadura perfecta, yo me pregunto si es posible que el mismo gobierno mexicano pueda penalizar a un organismo que es capaz de contraatacar con más noticias falsas para que todo un país se levante incluso contra los servidores públicos. ¿O estoy exagerando? Además, el caso ha puesto en la mira la relación entre los medios y la política, tal como en La dictadura perfecta, donde vemos a la televisora que en realidad era una extensión del gobierno,
Televisa Leaks sugiere que ciertos grupos en Televisa pudieron haber actuado al servicio de intereses políticos, incluso ligados a Morena, pues no sé si recuerdas que a la fecha, y la misma película lo infiere, La verdad que la cagamos poniendo a este cabrón en los pinos, pero ni modo. Hay que asumir las consecuencias. Arréglalo. el expresidente Peña Nieto fue impuesto por Televisa, la cual le dio a este candidato más y mejores espacios publicitarios y un gran empuje a su imagen para que el pueblo al final votara por él. Esto sin duda erosiona la democracia y refuerza la idea de que los medios, en lugar de informar, a veces son solo herramientas de propaganda. La dictadura perfecta no solo fue una advertencia, sino un espejo de lo que vivimos el día de hoy. El escándalo de Televisa nos obliga a cuestionar lo que vemos y a exigir medios que sirvan a la verdad y no al poder. Entonces te pregunto, ¿qué opinas sobre este caso? ¿Crees que los medios en México nos manipulan? Déjame saber tus comentarios, comparte este video y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.